Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jessica Elizabeth Pérez Álvarez, en la cual les partirá el tema la persona. La persona proviene del griego personare. Anteriormente estaba determinada como máscara. La persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones referentes al ser humano individual, y sus características son físicas, psicológicas, emocionales, sociales y espirituales. En las físicas serían los movimientos de cómo realizamos algún hecho. En las psicológicas sería en cómo pensamos y analizamos las cosas. En emocionales, en cómo sentimos, en cómo actuamos a la hora de sentir algo o algo que no está bien. En sociales, un grupo de personas socializando. En espirituales viene lo que es lo religioso, y también están las judiciales. Teoría de la persona. Tenemos el nacimiento. Determina que la persona adquiera su personalidad al momento de nacer, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad, o sea, subsistir a sí mismo. En el artículo 1 del Código Civil, la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. En la concepción, determina que la persona adquiere su personalidad desde el conocimiento de la concepción antes de nacer, lo que platicábamos anteriormente, ¿verdad? La viabilidad determina que la persona adquiere su personalidad al momento de ser separado por su madre. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nacemos y somos separados de nuestras madres, nosotros ya adquirimos el nombre de personalidad. Eclética mixta. Esta determina que la persona adquiera su personalidad desde la concepción al momento de nacer, simple en cuanto nazca en condiciones de viabilidad. La personalidad es la investidura jurídica que le otorga al Estado de las personas, tanto individuales como jurídicas, para poder ser titulares de derechos y obligaciones. Nosotros como personas tenemos bastantes derechos y obligaciones que debemos cumplir. En los códigos está el Código Civil, el Código Penal, la Constitución de la República de Guatemala, que está el reglamento de cómo nosotros debemos de llevar a cabo esa ley, ¿verdad? Y que debemos de obedecer al mandato que está en la ley. La personería es la facultad de representación que se ejerce con un tercero, facultándolo para poder adquirir derechos y obligaciones a nombre de alguien más. La capacidad es la aptitud para poseer, ser titulares de derechos y obligaciones. Esto depende y lleva un rango. La capacidad siempre lleva un rango. Las clases de capacidad. Tenemos de 0 años a 14 el goce solo de derechos. De 14 años a 18 está la relativa, obligaciones con derecho de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los jóvenes de 14 años en adelante ya tienen como obligación y como derecho al trabajo. De 18 en adelante de ejercicio tienen obligación y derecho. Estos deben ser cumplidos conforme a la ley y las constituciones y los artículos que están en los códigos penales, civiles y otros. Incapacidad es la falta o carencia de aptitud de la persona para ejercer por sí misma derechos para realizar actos jurídicos. En el artículo 8 del Código Civil explica que todas las personas
tienen derechos y también obligaciones, pero para realizar algún acto jurídico debido a algún problema o alguna situación donde haya profundizado el alcoholismo o vaya en gravedad, no se le puede realizar actos jurídicos a la persona debido a que esa persona no está consciente de lo que está conversando o diciendo, ¿verdad? También tenemos a cabo la capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Si son mayores de edad, los que han cumplido 18 años, ¿verdad? Los mayores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. ¿Qué quiere decir? Que los menores de 14 años se someten a la ley, pero dependiendo de la capacidad. Los de 18 años llevan a cabo un proceso y debe ser determinado por la ley. La persona es ser sociable que vive y se desarrolla en sociedad, pero al mismo tiempo nunca deja de actuar con un carácter individual, es decir, somos yo y nosotros al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que como personas somos personas individuales con derechos y obligaciones que debemos de cumplir con responsabilidad. Es decir, si yo cometo un acto, un hecho, está sobre mí que fue